Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de Derecho Procesal Civil basado en la legislación boliviana. Este es nuestro video número 8, tema número 8. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que son las resoluciones judiciales. En materia civil se prefieren tres clases de resoluciones. Son sentencias, providencias y autos. Continuando con el tema, entre tanto, estos pueden ser de trámite e interlocutorios. Los autos de trámite se encaminan a darle curso al proceso y demarcan la iniciación de cada etapa. Tienen esa calidad el que admite la demanda, el que fija el periodo probatorio, el que corre traslado para alegar, entre otros. El auto de trámite, en cuanto a su contenido o forma, se ciñe a los requisitos generales, es decir, que debe contener la denominación del órgano judicial, el lugar y la fecha en letra, la decisión o pronunciamiento y la orden de notificarlo. B. Los autos interlocutorios son pronunciamientos de fondo que generalmente no recaen sobre el objeto del proceso, aunque desde luego tienen relación directa con él. Los autos interlocutorios en materia civil ofrecen las mismas modalidades o clases que en general se reconocen. Hay pues autos incidentales y no incidentales, temporales y definitivos, como es el caso del desistimiento, conciliación, prehensión y transacción. También tenemos los que son apelables y no apelables. Las sentencias se conciben como las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas. La sentencia, al igual que el auto interlocutorio, tiene una parte motiva y otra resolutoria. Lo anterior significa que en la sentencia el funcionario judicial debe hacer un resumen de la demanda y la actitud que frente a ella adopta el demandado. Igualmente, un razonamiento legal de equidad o doctrinario, según sea el caso, y el examen crítico de las pruebas alegadas para obtener la correspondiente conclusión. El funcionario judicial debe citar los textos legales que aplique, pues esto permite impugnar la providencia y en particular formular la demanda de casación. Continuando con la congruencia. La sentencia debe guardar concordancia o armonía con lo que constituye el objeto del proceso. Por lo referente a la pretensión, prohíbe expresamente la ultra petita, es decir, cuando el juzgador reconoce más de lo pedido, y la extra petita, esto es, si el juez se pronuncia fuera de lo pedido. No existe incongruencia cuando el funcionario judicial se pronuncia sobre aspectos que no han sido materia de petición expresa, pero se deducen de esta por constituir complemento indispensable de ella. Acontece cuando se pide la resolución de un contrato, por ejemplo, la compraventa, y se solicita como consecuencia la restitución del bien. Si quien demanda es el vendedor, pero se guarda silencio sobre la devolución del precio, aspecto que el juez debe ordenar en la sentencia, si acoge la pretensión del demandante, puesto que se requiere que las cosas vuelvan al estado que tenían anteriormente. Tampoco se configura la incongruencia cuando la condena se hace con la depreciación de la moneda, aunque no medie solicitud expresa, pues se trata de una circunstancia que se funde en un hecho notorio, como es la pérdida continua del valor del dinero y la equidad que se impone cuando en la nulidad de un contrato una parte devuelve un bien valorizado a cambio del mismo dinero devaluado que entregó. En cuanto a las excepciones, la regla es la de que el juez debe oficiosamente aclarar
las que encuentre probadas en el proceso, aunque no las haya propuesto el demandado, e inclusive las circunstancias modificativas o extintivas que ocurran en el curso del proceso. Sin embargo, las de compensación, prescripción y nulidad relativa, por ser en cierto sentido pretensiones, y la única oportunidad para hacerlo es la contestación de la demanda. Por consiguiente, si el silencio del demandado en estas excepciones implica la renuncia a ellas, ya que el juez no puede reconocerlas, aunque estén plenamente demostradas, so pena de incurrir en extra petita. Igualmente vamos a conversar sobre lo que es la ejecutoria. La ejecutoria puede concebirse como la calidad de firme o definitiva que adquiere una decisión judicial cuando no es susceptible de recursos, o se ha vencido el término para interponerlos, o han sido decididos los que se interpusieron en debida forma. A. La notificación de la providencia a las partes demarca la iniciación del término. La notificación solo se entiende producida después de que ha surtido efecto para todas las partes. Con respecto al término, es variable. Cuando la providencia no es susceptible de ningún recurso, como sucede con la sentencia que se profiere en un proceso de única instancia. Igualmente también tenemos cuando la decisión del recurso es oportuna y debidamente propuesta. Y también, en este sentido, si los recursos son varios, como ocurre si la sentencia es susceptible de apelación y contra la que decide esta se interpone el de casación, la ejecutoria ocurrirá en el Tribunal Supremo, después de notificar a las partes la providencia mediante la cual no se casa la decisión o, en el supuesto contrario de la sustitutiva, en la apelación, la ejecutoria ocurre en secretaría ad quem. Igualmente, después de notificar a la providencia que decide el recurso. También vamos a continuar con el tema de la cosa juzgada. En materia de cosa juzgada, procede a considerar las distintas excepciones. Por el aspecto objetivo y con el carácter de absolutas, es decir, que no están revestidas del carácter de cosa juzgada, son las siguientes. A. Las proferidas en los procesos de jurisdicción voluntaria. B. Las que declaran probada una excepción de carácter temporal o dilatoria. Las que contienen una decisión inhibitoria. Por el mismo elemento objetivo, pero con el carácter de relativo, puesto que la situación jurídica creada con la decisión es susceptible de modificación posterior, se hallan las sentencias dictadas en los siguientes procesos. Como el de los alimentos, esas modificaciones pueden referirse al alimentante, al alimentario o a ambos, lo que determina que se aumente, reduzca o elimine la pensión alimenticia. B. Las providencias susceptibles de recurso de revisión. C. La emitida en el proceso de separación de cuerpos en virtud de petición conjunta de los cónyuges pierde su eficacia. C. Por el aspecto subjetivo, esto es, que producen efectos erga omnes y se presenta en el caso de A. Las dictadas en procesos de acción popular. Las proferidas en los procesos edictales, que son las siguientes. La dictada en el de pertenencia, la pronunciada en el de bienes, vacantes y mostrencos, las emitidas en los procesos en donde se resuelven cuestiones relativas al estado civil de las personas, como es el caso de la nulidad del matrimonio, el divorcio, la filiación y la adopción. También tenemos lo que es el concepto de aclaración. La aclaración de la sentencia tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos o frases que ofrezcan verdaderos motivos de duda y precisar, por tanto, el contenido de la decisión. Para la procedencia de la aclaración se requiere que se trate de frases que ofrezcan serios motivos de duda, es decir,
que sean ambiguas y se presten a diversa interpretación. Que las frases que reúnan el requisito anterior se encuentren en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. Que la aclaración se solicite o se verifique, según el caso, en la oportunidad expresamente destinada para ello por la ley, dentro del término de ejecutoria de la sentencia. La aclaración se cumple mediante auto complementario de la sentencia y no susceptible de recurso alguno. También tenemos por acá lo que es la corrección de errores aritméticos. También puede ocurrir. Se entiende por errores aritméticos los que se cometen con las partidas que integran una operación o en el resultado de esta. La corrección puede hacerse en cualquier tiempo, esto es, aún con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, de oficio por el juez o a instancia de las partes, o mediante auto interlocutorio, susceptible únicamente de apelación. También tenemos lo que es en el caso de la corrección de errores aritméticos, el auto que se pronuncia para corregir errores aritméticos también se debe notificar. Continuando con la adición, consiste en complementar la sentencia cuando en su parte resolutiva se guarda silencio acerca de puntos o aspectos que son materia de la controversia o que, si bien son ajenos a esta, constituyen objeto de pronunciamiento expreso. Proceden los siguientes casos. Cuando se guarda silencio sobre una o varias de las pretensiones formuladas. Cuando nada se dice de las excepciones propuestas por el demandado y que deben ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia. Cuando el juez se abstiene de considerar las pretensiones de la demanda principal o las de la reconversión. También cuando la sentencia no considera determinados aspectos que la ley perentoriamente exige. Igualmente, en la competencia, la adición en primera instancia se hace sin límite alguno, es decir, por cualquiera de las circunstancias antes enunciadas por el mismo funcionario judicial que profirió sentencia, porque en él radica la competencia plena para decidir sobre la controversia y los aspectos que la integran. También tenemos la adición en segunda instancia, se hace en la misma sentencia en que se decide la apelación y solo procede cuando versa sobre algunos de los extremos de la litis o sobre los pronunciamientos expresos que se imponen en materia de costas y condena en perjuicios por mala fe, siempre que el recurso haya sido propuesto por todas las partes. También tenemos lo que es la condena en concreto. Conceptualmente, en cualquier providencia, sea auto o sentencia, las condenas a que haya lugar, esto es, por constituir objeto del pedimento o establecerlo en la ley, deben hacerse por cantidad determinada. Tal es el caso de los frutos, mejoras, perjuicios u otros. Cuando se trata de sentencias y el juez tenga que condenar por cualquiera de los aspectos mencionados, esto es, perjuicios, frutos, entre otros, debe hacerlo por una determinada cantidad. Por tanto, si ésta no aparece establecida, tiene que decretar de oficio la prueba tendente a determinarlos. Si la situación semejante a la expuesta se presenta cuando la condena por perjuicios originados en situación de índole legal se impone por auto, pues debe hacerse en abstracto y se liquida posteriormente mediante incidente, cualquiera que sea la oportunidad en que se dicte. En este caso, la condena en perjuicio se impone en las siguientes situaciones. Entre ellas, cuando una de las partes, incluso los terceros que intervienen, actúan en el proceso de manera temeraria o de mala fe. La única oportunidad para solicitar la determinación de la condena in genere es dentro de los días siguientes a la ejecutoria de la providencia que la impulsó, pero si fue apelada se cuenta a partir de la notificación del auto que ordene obedecer lo resuelto por el superior. En el trámite, la petición contiene
una liquidación motivada y especificada de la cuantía de la prestación y la solicitud de pruebas tendentes a establecerla. Una vez presentada la petición dentro de tiempo y en debida forma, el funcionario judicial ordenará que se dé traslado de ella a la contraparte. Una vez precluido el término probatorio, cuando éste se requiera, o si no, el del traslado, se dicta la providencia mediante la que se decide el incidente. En cuanto a la decisión que se tome, puede ser absolutoria o condenatoria. Es absolutoria cuando el interesado no logra demostrar el monto de los perjuicios, lo que implica que se declare extinta la obligación. Es condenatoria cuando impone a la parte contra quien se pidió la prestación de pagar determinada cantidad de dinero. El rechazo de la solicitud de liquidación. El funcionario ante quien se presente la solicitud de liquidación la rechaza de pleno en las siguientes hipótesis. Cuando se formula fuera de la oportunidad señalada por la ley, cuando la petición no cumple los requisitos antes expuestos y es competente para tramitar la liquidación el funcionario judicial que conoce en primera instancia del proceso en el que se dicta la providencia que impone la condena in genere. Adición de la condena en concreto. La adición solo procede en la sentencia y presenta dos modalidades o variantes que son a. Mediante sentencia complementaria, cuando el juez de primera instancia no hace la condena en concreto, la parte favorecida puede solicitar, dentro de la ejecutoria de la sentencia, que se profiera sentencia complementaria con ese objetivo, para lo cual el juez, previamente, decreta de oficio las pruebas necesarias para establecer el monto. De lo expuesto se infiere los requisitos para que ésta proceda. Que el juez de primera instancia imponga la condena, pero no en concreto. Que la parte interesada solicite la adición. Y tenemos B, mediante incidente. Está destinado a determinar el monto de los frutos o perjuicios reconocidos en la sentencia definitiva y causados entre la fecha de esta y la entrega de los bienes. Al igual que en el supuesto anterior, para que opere esta modalidad se requiere el cumplimiento de ciertos presupuestos que son que la condena sea impuesta en la sentencia definitiva en concreto y por concepto de frutos o perjuicios, que la sentencia además condene a restituir el bien que originan los perjuicios o frutos. Los perjuicios o frutos por los que se hace la condena deben provenir de la retención del bien por la parte condenada a restituirlo, que se produzca la entrega del bien, que se reclame el monto de los perjuicios o frutos causados entre la fecha de la sentencia definitiva y la entrega del bien. La liquidación de los perjuicios o frutos causados con posterioridad a la sentencia definitiva y en la fecha de entrega del bien se determinan mediante un incidente corriente o típico. El incidente se propone dentro de los días siguientes a la entrega, so pena de que caduque y por tanto, si se instaura vencido ese plazo, el juez lo rechaza de plano. Actualización de las condenas a pagar en sumas de dinero con reajuste monetario. En este caso la situación es diferente, pues se persigue el pago que se obtiene mediante el proceso ejecutivo, por lo que es en él donde se obtiene el reajuste de acuerdo con la corrección. Y vamos resumidamente a tocar el tema de las irregularidades en la adopción. Se puede denominar irregularidades en la adopción la omisión de ciertos requisitos exigidos por la ley para que la sentencia se considere debidamente producida. Dos son las clases de irregularidades. La que podría llamarse de adopción propiamente dicha o de fondo por implicar la inexistencia de la providencia que se presenta cuando es proferida por un órgano judicial colegiado y varios funcionarios toman la decisión pero en número inferior de los que corresponde.
Y también sea el caso la que puede nominarse de forma, pero no atañe a la decisión contenida en la sentencia, sino simplemente a los requisitos de suscripción. Se presenta a sí mismo cuando la providencia es proferida por un órgano colegiado y adoptada en forma legal, pero algunos funcionarios judiciales que deben suscribirla no lo hacen. Igualmente, como es costumbre, por acá les dejo unas referencias para que puedan consultar y los espero en nuestro próximo video.